edificación para sus vidas. Espero que lo que hemos estado compartiendo acerca del propósito supremo de Dios nos ayude a afianzar nuestra identidad en Él. Así que esa es la meta, que sepamos quiénes somos, qué ha hecho Cristo en nosotros, qué ha hecho con nosotros y para qué lo ha hecho, hacia dónde vamos, ¿sí? Quiénes éramos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es nuestro anhelo, nuestro deseo que con cada enseñanza, con cada tema que damos, que sea más de Cristo en todos y cada uno de nosotros, que sea más de Él siendo formado en nosotros y que nosotros podamos soñar con lo que el Padre sueña, que podamos soñar con lo que el Padre sueña, que entendamos que hay un propósito eterno, ¿sí? Que va de Génesis a Apocalipsis, que se extiende de eternidad a eternidad y que en medio de ese propósito eterno estamos nosotros para cumplir un papel fundamental, porque así lo ha querido Él, porque todas las cosas Él las hizo para sí mismo, porque así es como Él lo destinó para nosotros. Que hay un propósito que va más allá de lo que vivimos diariamente en nuestras vidas, que hay un propósito que es eterno, que hay algo que va más allá de esta temporalidad, que hay algo que va más allá, ¿sí? Para nosotros, para nuestras vidas, para las de nuestras familias, que hay un propósito para todos y cada uno de nosotros, que es cumplir un anhelo que hay en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu. Un anhelo del que venimos hablando, del que hablamos la semana pasada, que corresponde a cada uno de ellos. Entonces, hoy quiero que vayamos primero que todo a Juan 5, 39 al 40. Juan 5, 39 al 40, Jesucristo está hablando y Él dice: escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. Y aquí hay una serie de cosas tan interesantes. Jesucristo, así el Señor les está haciendo un reclamo a ellos y les dice: ustedes escudriñan las Escrituras para ver si en ellas mismas encuentran vida, ¿sí? Vida eterna. Pero resulta que las Escrituras son como una brújula, ¿sí? Que apunta a una sola dirección. Hoy en día a los jóvenes estos como que ahora les da una brújula, ok, lo saben por películas y demás. Las Escrituras son el Waze, ¿sí? Y su único destino es Jesucristo. Las Escrituras son ese Waze, ¿sí? Ese GPS cuyo único destino es llevarnos a Cristo. Y Jesucristo dice: las Escrituras dan testimonio de mí. O sea que cuando yo escucho las Escrituras, empiezo a escuchar Cristo, Cristo. O sea que cuando yo comienzo a leer las Escrituras, comienzo desde Génesis hasta Apocalipsis y comienzo a leer todas las historias del Antiguo Testamento, todo lo que está ahí plasmado del pueblo de Israel, todo lo que está ahí plasmado, todas ellas tienen un solo propósito: llevarme a Jesucristo. Y cuando yo me desvío de lo que hay en las Escrituras por seguir lo que yo percibo que el Espíritu me dice, lo que yo digo que Dios me dice, esto y lo otro, que no va de acuerdo a las Escrituras son ese Waze que empieza a decirme: voltea a la derecha, ¿sí? O sea, y vuelve, ¿sí? Haz el retorno, ¿sí? Toma el siguiente retorno, vuelve al Padre, arrepiéntete, ¿sí? Vuelve al Padre, vuelve al camino. Las Escrituras son eso, ¿sí? Ese Waze, ¿sí? Esa brújula, aquello que nos está dirigiendo a un camino, a Cristo, y dan testimonio de Cristo. ¿Y cuál es el problema? Que a veces no escuchamos las Escrituras y ya queremos escuchar qué nos dice el Espíritu. Cuando no tenemos ni siquiera el parámetro de qué dicen las Escrituras, no nos hemos llenado de ellas, sino vemos lo que dicen, fácilmente podemos creer que el Padre nos está hablando y nos está diciendo algo, y luego nos encontramos que va en contra de lo que Él dice en la Escritura. Y la Escritura en sí misma no es más que una guía para llevarnos a Jesucristo, a Cristo. Entonces, a veces cuando uno ya tiene a Cristo, uno cree: bueno, ya la Escritura cumplió su función. Pero no es así, o sea, toda la Escritura es útil, lo dice la propia Escritura, ¿sí? Es útil, ¿cierto? Para redarguir, para enseñar, para exhortar, para que el hombre de Dios esté completamente preparado para toda obra
buena. Y toda la Escritura da testimonio de Jesucristo. O sea, toda la Escritura nos lleva a Jesucristo y a su propósito supremo, a su propósito eterno. Por eso en Colosenses 1:16 dice: todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces empezamos a encontrar que todas las cosas no solamente fueron creadas por medio de Cristo, sino que fueron creadas para Él, para un propósito en Él. Hemos escuchado muchas veces que predicamos de que el Señor cumplirá su propósito en mí. Y usualmente lo usamos de una manera muy emocional para hablar de nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos y cómo Dios cumplirá su propósito en nosotros. Pero usualmente lo usamos para hablar de una manera egoísta, porque estoy pensando en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, en lo que a mí me gusta, aún en cosas espirituales, ¿sí? Cosas que de pronto a mí me gustan y pienso en ellas. Pero resulta que lo que dice el versículo es: Dios cumplirá su propósito en mí. No dice que Dios cumplirá mi propósito, mi anhelo, mi deseo. Dices que Dios va a cumplir su propósito en mí. Si yo colaboro de la mano de Dios para que eso se lleve a cabo. Él tiene toda la intención de cumplir su propósito en mí. Pero a veces yo estoy tan distraído, queriendo cumplir mis propios propósitos, mis propios anhelos, aún en cosas buenas, aún en cosas que puedan parecer muy cristianas y demás. Puedo estar viviendo para mí mismo y no para Él, no para sus propósitos, no para sus anhelos. Hay una frase que yo se les he dicho, esa la leí en un libro, no me acuerdo en cuál de los que he leído, sí, pero me acuerdo fue que la frase en sí misma me marcó, porque era una frase que decía un pastor ya anciano, ya llegado en sus últimos días, y es un pastor que trabajó en una congregación y trabajó muy duro sirviéndole a las personas, sirviendo a la congregación, haciendo evangelismo. O sea, trabajó muy duro por establecer esa obra, ¿sí? Y demás. Y uno de sus vacíos en su corazón, algo que él decía al final de sus días era: pasé tanto tiempo sirviendo a Dios que no tuve tiempo de conocerle. Pasé tanto tiempo sirviendo a Dios que no tuve tiempo de conocerle. Y quiero que podamos dejar que esa frase penetre un poquito, ¿sí? Y nos preguntemos: ¿cuánto conocemos del Padre? No cuánto conocemos acerca de Dios. ¿Sí? No, yo he hecho los discipulados, yo he hecho las escuelas, yo sé esto, yo sé libros de la Biblia, yo sé versículos. Sí, el diablo también se sabe la Biblia. Sí, lo vemos ahí en la tentación con Jesús, que se la sabe muy bien, ¿sí? Yo creo en Él, sí, los demonios también creen y tiemblan aún más que nosotros al escuchar su nombre. ¿Cuánto conocemos del Padre? ¿Y cómo conoces tú a alguien? Por medio de ese caminar, por medio de ese día a día, por medio de ese tener comunión, que va más allá de un espacio y tiempo en las mañanas o en las noches. Es esa comunión constante, ¿sí? Que tú tienes con alguien. Cómo durante el día piensas en esa persona, cómo durante el día te comunicas con esa persona. Sí, que no depende de un evento y un lugar, como lo hemos hablado, ¿cierto? No depende de las 2 horas a la semana que le dedico, ¿sí? A alabar a Dios. O sea, eso no tiene sentido, eso hace parte de, pero no es todo, ¿sí? No es el todo de nuestras vidas. ¿Cuánto le conozco? Ahora, yo puedo pasar 1 hora cantando y no conocer al Padre. Yo puedo pasar 1 hora orando y hablando, intercediendo y hablando, y ahí pasar 1 hora de mi devocional orándole a Dios. Y puedo salir de ahí sin haberle conocido, sin haber escuchado algo de Él, sin haber conocido algo de Él. Yo puedo pasar
lo que dijimos, si estar en un evento y cantar durante 1 hora, 2 horas y cantando y cantando y cantando y llamando a eso adoración, lo cual no es. Recuerden, eso es alabanza, ¿sí? La alabanza es una cosa y la adoración es otra. En la Biblia lo vemos, ¿sí? Los salmistas, David, él alababa a Dios con su cántico, pero lo adoraba con sus sacrificios. Y hay una diferencia. Cuando yo mezclo dos palabras, una se pierde. Es lo que hemos venido diciendo, lo he dicho desde hace muchos años. Sí, y vuelvo y lo repito. Pero yo sé, ese no es el tema. El tema es que yo puedo pasar haciendo cosas para Él. Yo puedo pasar cantándole a Él y no conocerlo, no escucharlo, no saber lo que hay en su corazón. ¿Cómo se ve eso? En mi caminar diario. Porque las cosas que emprendo, lo que hago, las decisiones que tomo, no son consecuentes con conocer al Padre. ¿Cuánto se necesita, cuánto necesitamos, ¿sí?, de personas que realmente conozcan al Padre? No que crean conocerlo, sino que realmente lo conozcan. Y que su discurso sea coherente con sus vidas y con lo que la Biblia dice. Porque hay muchas personas que te dicen, sí, yo escuché a Dios, mire, y Dios me dijo esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y hay que hacer esto. Y uno a veces escucha y como tú conoces la palabra, tú dices, esto no va conforme a lo que la palabra dice. Y no es que la palabra tenga que decir exactamente, haz esto, ¿sí? Me refiero a que el espíritu de lo que hay en la palabra, ¿sí?, es una guía que nos ayuda a filtrar las voces que escuchamos. Entonces hay personas que no tienen filtro y entonces todo lo que viene a su mente, que no necesariamente es de Dios, puede ser del enemigo, pero no necesariamente del enemigo. Puede ser de su propia emoción, ¿sí?, de su propio anhelo, de su propia carne, ¿sí? Toca ir y darle 7 vueltas a esto y echar aceite, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguro alguna vez escuchó yo la historia de Jericó, pero eso solo pasó una sola vez en toda la escritura. Y es interesante ahora cómo, ¿sí?, lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos. Y a veces sin saber si realmente es lo que el Padre anhela o si simplemente es que estamos intentando imitar las cosas. El caso es que necesitamos una generación que aprenda a escuchar la voz del Padre y a transmitir qué es lo que Él anhela para nosotros. ¿Cuál es su sueño? ¿Qué es lo que Él anhela para todos y cada uno de nosotros? ¿Cuáles son sus anhelos? Y eso solo sucede teniendo comunión con Él. Una comunión constante que trasciende, de nuevo, los eventos y las cosas. Yo puedo pasar esas 2 horas leyendo la Biblia y salir de ahí y decir, wow, me leí Mateo, me leí esto, wow, qué duro soy. Los demás que no leen sus Biblias. Y mi actitud demuestra que no le conozco a Él. Porque una actitud de soberbia, una actitud con falta de humildad, una actitud de esa manera, demuestra cuán poco le conocemos. Cuán poco le conocemos. Nos pasa como el fariseo y el publicano, cuando cuenta Jesús que fueron, ¿cierto?, a orar. Y uno decía, gracias Padre, porque no soy como ese publicano. Yo sí leo mi Biblia, yo sí oro, yo sí hago las cosas externas. Y el otro decía, ten misericordia de mí, que soy pecador. O sea, reconocía quién era, cómo era, ¿sí? Y el uno estaba más cerca del Padre y del corazón del Padre que el otro que creía estarlo. Y una de mis oraciones es, Padre, protégeme y protégenos. Porque usualmente las personas que más cerca creen estar de Dios y de hacer las cosas a la manera de Dios son las que fácilmente pueden estar yendo en contra de sus propósitos y de su diseño y de lo que Él quiere establecer en las generaciones. Miremos nomás al pueblo de Israel, a los fariseos, a los sacerdotes, a los saduceos. La élite religiosa en la época de Jesús fue la que más lo atacó y se levantó en contra de Él. Fue la que le dijo, tú hablas en contra del templo, tú hablas en contra de la ley de Moisés, ¿sí? Tú hablas en contra de lo que dicen nuestros ancianos, tú hablas en contra de lo tradicional. Interesante. Y luego con la iglesia es igual. Ellos hablan en contra del templo y apedrearon a Esteban diciendo que él hablaba en contra del templo y de la ley. Muy interesante, o sea, como aquellos que más cerca se supone que están a la Escritura, que están al Padre, que servían en el templo y que lo hacían con
¿sí? Con rigurosidad, perdón, qué pena, que lo hacían rigurosamente, que cumplían cada uno de los aspectos de la ley hasta cierto punto, porque Jesús les quita, ¿cierto? Les quita el velo y muestra que estaban fallando en muchas otras cosas y estaban torciendo la ley. Pero aquellos que conocían más y que hacían parte del servicio y el servir y el hacer y la actividad y todo en el nombre de Dios, eran los que estaban más alejados de su corazón y de su propósito. ¿Por qué? Porque habían hecho de su Dios la institución religiosa. Habían hecho de su Dios los ritos que hacían. O sea, el templo físico y todos los ritos se volvieron en su Dios. Y en cumplir con eso. Y el hacer y el servir y el hacer todo. Y eso se volvió su enfoque. O sea, pasaron tanto tiempo sirviendo o creyendo servir a Dios que nunca lo conocieron a Él. Entonces, ese es el engaño en que podemos caer. En todas las áreas. Yo, sí, puedo caer en el engaño, ¿sí? De pasar tanto tiempo enseñando, escudriñando la palabra, buscando los misterios de Dios y no conocer al Dios de los misterios. Puedo pasar tanto tiempo en el grupo de alabanza ensayando esto y lo otro, tocando, alabando al Padre con mi cántico, alabándolo con mis instrumentos. Y puedo pasar tanto tiempo y amando alabar que puedo perderme de vista amarlo a Él. Porque lo amo alabar. Yo puedo caer en amar enseñar y no amarlo a Él. Podemos caer en, wow, yo amo y disfruto tanto los tiempos de alabanza. Y terminamos alabando y amando esos tiempos y no amándolo a Él. Y así con todo, con la intercesión. Y personas que aman interceder, pero no lo aman a Él. Aman es el atar, el decretar, y se vuelve como algo que llena. Todas estas cosas que hacemos se pueden volver fácilmente en cosas que nos llenan y en nuestro centro y nuestro ídolo, y nos perdemos de conocerle. ¿Y cuál es el tema? Jesús le dice a ellos, me voy a volver a Juan 5:39, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas tienen vida eterna, o sea, hacen estas cosas, ¿sí? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice, y no quieren venir a mí para tener vida. O sea que yo aún en cosas buenas puedo quedar a mitad del camino. Puedo quedarme enseñando, puedo quedarme alabando, puedo quedarme intercediendo, puedo quedarme haciendo muchas cosas, leyendo la palabra y no ir a Él, no encontrarlo a Él. Y dice, y no quieren venir a mí para tener vida eterna. ¿Cuán importante es que en medio de todo lo que hacemos, que no nos enamoremos de las cosas que hacemos, sino que nos enamoremos de Él? Que nos enamoremos de Él. Y hay una gran diferencia, ¿saben? Y el corazón es tan engañoso, la mente carnal, ¿sí? El alma es tan engañosa que a veces no nos damos cuenta de que creemos vivir para Él, pero estamos viviendo para nosotros mismos, porque buscamos es hacer aquello que a nosotros nos agrada, aquello que a nosotros nos agrada. Y esto se ve de muchas maneras, ¿sí? Se ven las frases que decimos, se ven en la manera en que hablamos, se ven cosas aún que son buenas pero que pueden tener algo de egoísmo en el fondo, ¿sí? Cuando decimos, uy, hoy sí cantó la alabanza a la canción que a mí tanto me gusta, y no nos preguntamos, ¿y habrán cantado alguna que al Padre le gusta? Porque a nosotros nos gustan todas, o sea, sí, las canciones que cantamos es porque nos gustan mucho, porque la manera en que ellas hablan acerca de nuestra relación con el Padre, sí, hablan acerca de lo que sentimos por Él y para Él, todas estas cosas. Pero a veces aún en nuestro vocabulario, en la manera en que hablamos, pareciera que aún todo lo que hacemos como que giras en torno a nosotros, ¿no? En torno a nosotros, sí. Ay, este predicador es el que me gusta. Ay, este autor de este libro, me gusta cómo escribe, sí, me gusta. Y aún en esas cosas, sí, podemos caer en ese egoísmo, ¿no? Pero ¿qué es lo que le gusta al Padre? ¿Qué es lo que le gusta a Él? ¿Realmente le conozco? ¿Lo conocemos a Él? ¿Sí? Eso es parte, les estoy abriendo mi corazón, parte de lo que pasa por mi mente, por mi corazón, por mi espíritu, mi constante caminar con Él. Yo le digo, Padre,
quiero conocerte porque me falta tanto, ¿sí? Me falta tanto, ¿sí? O sea, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero como dice Filipenses 3, una cosa hago, me extiendo hacia lo que está delante. Y cuando empiezo a entender el gran propósito eterno de Dios y lo que Él anhela de nosotros, la relación que Él quiere tener con nosotros desde nuestro interior, el caminar que Él quiere tener con nosotros, cómo podemos ir a Él para tener vida, pues todas las demás cosas y el activismo, todo lo que es hacer y esto y lo otro, ya no me llena y pasa a un segundo lugar. Porque yo sé que mi relación con Dios no depende de esas cosas y que incluso puedo de llegar a distraerme y dejar de conocerle a Él por hacer y hacer y hacer actividades y cosas. La frase que ese pastor dijo, pasé tanto sirviendo a Dios, tanto tiempo sirviendo a Dios, tan ocupado y ocupado, que nunca tuve tiempo de conocerle, de caminar con Dios, de conocer lo que Él anhela, de saber lo que a Él le gusta, de sonreír con Él, de hablar con Él, de cantarle a Él y cantar con Él también, que Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo, de danzar con Él, pero también de ir en el Transmilenio con Él, ¿sí? De trabajar con Él, de estar con Él en cada momento de mi día, ¿sí? También de llorar, en el momento en que algo pasa, de reír, de gozar, ¿sí? De todas las emociones y todo lo que hace parte de nuestras vidas y ese continuo caminar con Él. La comunión con el Padre va más allá de un momento, de un lugar, de un espacio, del momento que tengo en la mañana o el momento que tengo en la noche de mi devocional. Va más allá, es un constante caminar. Un constante caminar que parte de nuestra identidad. Entonces, Colosenses dice, todo ha sido creado por medio de Él, para Él. Y en Efesios 3:11 dice que todo lo hizo conforme al plan de las edades que hizo en Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Otra versión de Biblia dice, conforme al propósito eterno que hizo en Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Entonces, ¿qué dice este versículo? Que hay un propósito eterno, un plan de las edades. Lo dice la Biblia textual, la tercera edición. En la cuarta edición lo colocaron al pie de página, entonces va a decir otra cosa ahí, pero si ustedes van al pie de página, dice de las edades. Lo hizo conforme al plan de las edades que hizo en Jesús, el Mesías. Todas las cosas las hizo conforme a un propósito eterno, un plan de las edades, o sea, un plan que venía desde Génesis hasta Apocalipsis, que se extiende de generación a generación, un plan, ¿sí?, supremo y eterno. ¿Y cuál es ese plan? ¿Cuál es ese propósito por el cual creó todas las cosas, para el cual creó todas las cosas? En Colosenses 1, del 26 al 29 nos dice, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto, maduro en Cristo, en lo cual también me fatigo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Colosenses 1, del 26 al 29. ¿Qué dice este pasaje? Vamos a verlo de una manera más pausada, ¿sí? Vamos a verlo de una manera más pausada porque es de esos pasajes que cuando uno entiende su significado, lo lees de corrido. Pero cuando no entiendes su significado, al leerlo de corrido, dejas perdido a los demás. Y a veces hasta tú mismo te enredas y te pierdes. Entonces, ¿qué dice este pasaje? Que hay un misterio oculto desde los siglos y edades. Pero, y subrayen esa palabra, pero que ahora fue manifestado a sus santos. Vamos pasito. Vamos despacio. Hay un misterio oculto. Lo dice la Escritura. Está diciendo Pablo, hay un misterio, un secreto,
¿sí? Algo que estaba oculto durante siglos y edades. ¿Qué quiere decir? Que fue algo que ni siquiera los antiguos, los profetas vieron. Cosas que ni siquiera ellos lograron ver o entender en su momento. Un gran misterio que ni siquiera los personajes bíblicos que admiramos del Antiguo Testamento, los que más admiramos, no lo lograron entender porque estaba oculto, escondido. Y dice que este misterio escondido desde los siglos y las edades, que es ese propósito eterno de Dios para nosotros, fue manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios les quiso dar a conocer la riqueza de este misterio, porque es un misterio glorioso, es hermoso, es rico, es poderoso, ¿sí? Es glorioso. ¿Y cuál es ese misterio? Un misterio entre los gentiles, entre aquellos que no hacemos parte de Israel por línea de sangre. Y dice, ¿cuál es ese misterio? Y dice, el misterio es tan sencillo, se resume en una sola frase. El misterio es Cristo en vosotros. Dios escondió un misterio desde antes de la fundación del mundo, en la creación y en todo lo que Él hizo. Toda la Escritura da testimonio de ese misterio que es Jesucristo, de Cristo. Pero no solo eso, sino que ese misterio es tan profundo, es tan hermoso, es el mayor privilegio. El misterio, dice ahí, el misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes. ¿Cuál es el misterio que Dios escondió desde los siglos y las edades? El misterio de que Él anhela a Cristo habitando en nosotros. Y es un misterio que estaba oculto desde los siglos y las edades. Y es un misterio que trasciende. Es un misterio y un propósito eterno. Y es hermoso. Pero a veces, como decimos tanto las cosas, ¿sí? El poderoso vive en mí. Sí, decimos las cosas. Hablamos de Cristo en nosotros, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. A veces en medio de nuestro caminar diario, por no tener comunión con el Padre, no permitirnos sumergirnos en estas realidades y asombrarnos cada día de ellas, se vuelve una frase trillada que no tiene trascendencia en mi vida. Porque estoy ahí preocupado por las cuentas, preocupado por esto, preocupado por lo otro, andando con el afán de la empresa, andando con el afán de que estoy buscando empleo, con esto, con lo otro, de buscar una novia, de buscar una esposa, ahora de buscar hijos, ahora de esto y lo otro, ¿sí? Cómo está mi matrimonio, cómo está mi papá, que ay, cuando yo era pequeño me hicieron esto, entonces buscando la iniquidad, buscando cosas, y podemos pasar buscando tantas cosas, que hay que interceder por la nación, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que hay que hacer esta nueva actividad, que hay que hacer este evento, que hay que participar de esto. Y a veces en medio de todo eso de la vida, nos perdemos de disfrutar y de asombrarnos. Es que es lo que yo digo, esa capacidad de asombro que nunca debemos perder, que debe estar siempre fresca, que es lo que nos llena en medio de todo eso, y ese caminar con el Padre y decirle, wow, Padre, Cristo en nosotros. Cristo habita en nosotros. Has depositado el Espíritu de Cristo en mí. Como dice en 1 Corintios 6, 2 Corintios, ¿sí? Que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios habita en mí y ya no me pertenezco. ¡Wow! El Espíritu de Dios habita en mí, y a veces escuchamos estas cosas y es como que, chévere. Porque o no las creemos o no hemos entendido su trascendencia.
Imagínense, Dios escondió este misterio desde los siglos y las edades. Y es un misterio hoy que dice que es glorioso, hermoso, precioso. Que es una riqueza hermosa, el mayor tesoro. Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros. Para que nosotros digamos, ah, sí, ya lo sabía. Se nota que no lo tenemos. No lo tenemos, no lo hemos disfrutado, no hemos destapado ese regalo, no hemos entendido cuál es la anchura, cuál es la profundidad del misterio de Cristo, del amor de Cristo, que no hemos escarbado y buscado en las inescrutables riquezas de Cristo, que no le hemos conocido, que oramos, alabamos, leemos la Biblia y eso, los que lo hacen, ¿sí? Hacemos actividades, pero no tenemos un caminar con Cristo, en la gran mayoría de ocasiones me refiero. Y no dejamos que esto nos permita asombrarnos. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Miren, nosotros miramos el Antiguo Testamento, vemos las historias bíblicas y nos admiramos de ellas. Nosotros desde que comienza Génesis, vemos a Adán caminando en el huerto, hombre y mujer caminando en el huerto con Dios. Y decimos, wow, si pudiéramos volver como en el principio. ¿Cierto? Y estar ahí junto a ti, como en el principio. Y caminando junto a Él como en el principio. Y resulta que la Escritura dice que nosotros tenemos un privilegio aún mayor que Adán, que caminó con Dios. Porque Cristo habita en nosotros. O sea, tenemos un mayor privilegio que el del primer hombre, Adán. Y lo menospreciamos a veces. Y decimos, ay, ¿cómo sería eso de caminar con Dios? Y poder hacerle preguntas y que Él me responda. Oye, ¿quién habita en ti? ¿Sí? Si no habitas porque tu casa debe ser inaugurada. Y debes orar y decir, Padre, sí, manda tu Espíritu a mí, quiero vida eterna, quiero nacer de nuevo. Sí, porque una vez que uno nace de nuevo, el Espíritu de Dios es depositado en nosotros y empezamos a ser parte y cumplimiento de ese misterio. Cristo en nosotros. Y a veces anhelamos lo externo, cuando tenemos lo más maravilloso que es la relación interna. Queremos lo externo, ay, quisiera caminar contigo. Oye, ya lo estás haciendo, porque el Espíritu de Dios habita en ti. Y todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, durante el tiempo en que estás durmiendo, el Espíritu Santo está morando y habitando en ti. Y está dispuesto a enseñarte todas las cosas y llevarte a toda verdad. Pero requiere que caminemos con Él. Tú eres el que debe abrirse y entender esa verdad y esa realidad, que Cristo habita en ti. Tú no tienes que ir a un lugar a buscarlo a Él, porque el Espíritu Santo habita en ti. Tú no tienes que poner música para buscarlo a Él, porque el Espíritu Santo ya habita en ti. No tienes que leer la Biblia para buscarlo a Él, porque el Espíritu Santo ya habita en ti. Y todas estas cosas son buenas. El cantar, la música de alabanza, la alabanza, el leer la Escritura, son buenas y son necesarias y son útiles. No estoy diciendo que no lo sean. Pero cuando hacemos de ellas la herramienta para encontrar a Dios, ¿sí? Cuando creemos que tocar instrumentos es lo que abre los cielos y me permite comunicarme con Dios. Dios mío, cuánta falta de identidad, cuánta falta de entender el propósito eterno de Dios, que el que rasgó el velo fue Jesucristo y se deposita en nosotros para que tengamos comunión con el Padre. Y Él abrió un camino nuevo y vivo, lo dice en Hebreos, para que tengamos acceso a la presencia misma de Dios. Entonces, cuando yo digo que necesito tocar un instrumento o cantar cierta canción para abrir los cielos, estoy negando la obra de Cristo. ¿Cómo así? Un momento. ¿Quién cerró los cielos? Si Jesucristo dice que Él
abrió un camino vivo y nuevo hasta la presencia misma de Dios, hasta el lugar santísimo. En Hebreos, leamos Hebreos. ¿Y qué dice? Podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, por lo que Cristo ya hizo. O sea, tú no tienes que esforzarte en tu carne por cantar, orar y hacerlo más fuerte y echar aceite y tocar instrumentos para abrir los cielos. No, eso es negar la obra de Cristo. Cristo ya abrió el camino. Cristo habita en nosotros. El camino en la presencia de Dios está abierto. ¿Por qué tenemos que luchar? ¿Por qué tenemos que luchar cuando el camino ya está abierto? Cuando Él quitó todo obstáculo, hasta expuso públicamente a los principados y potestades en la cruz y los hizo un espectáculo público y entró hasta la presencia misma de Dios. Y nos dice en Hebreos, caminen, ¿sí? Avancen, entren, acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué demuestran todas estas cosas? Que no tenemos clara nuestra identidad como hijos y como que tenemos un hermano mayor y de que tenemos, un hermano mayor y de que el camino ya está abierto y que aún pensamos que es en nuestras fuerzas. Y que tenemos que hacer cosas y rituales para abrir los cielos y para entrar a la presencia de Dios. Yo no tengo que hacer nada más que creer y confiar en lo que Cristo ya hizo. Porque lo que Él hizo es más que suficiente y su obra permanece. Y Él rasgó el velo una vez y para siempre. Dice que lo hizo una vez y para siempre, para que los hijos puedan entrar con confianza hasta el trono de su papá, de su Padre Celestial, y decirle: Padre, aquí estoy. No por mis méritos propios, porque si es así no podría estar aquí, pero porque creo y camino en ese camino que ya abrió mi hermano mayor Jesucristo, y por eso puedo entrar a la misma presencia del Padre. Pero no solamente eso, sino que no requiero ir a un lugar físicamente y entrar a los cielos, porque es espiritual y porque el Espíritu de Dios habita en mí. O sea que yo en todo momento y en todo lugar, por eso es que tengo y puedo y tengo comunión con el Padre, porque el misterio ha sido consumado, que es Cristo en nosotros. Mira, el Espíritu de Dios habita en ti. Si tú naciste de nuevo, el Espíritu de Dios habita en ti. Y todo lo que tú creas que debes hacer para relacionarte y entrar a la presencia de Dios es un obstáculo y una mentira que te está impidiendo en este momento disfrutar de la presencia de Dios que ya está en tu interior. Padre, es mi anhelo que lo podamos entender. Y no solamente entender. Que el misterio es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Enoc caminó con Dios y no se le vio más porque caminó con Dios. Y mayor privilegio tenemos nosotros porque Cristo habita en nosotros. Abraham comió con Dios, hizo pacto con Dios, pero la relación era externa. Lo vio cara a cara y hablaba con él como un amigo. Y nosotros, wow, ¿cómo sería eso de comer con Dios? Tú ya lo haces, porque el Espíritu de Dios habita en ti. Tienes es que abrirte a esa realidad. Cuando vayas a comer, cuando estés con tu familia, si estás solo, tienes que entender que Dios habita en ti y que tienes el privilegio que tuvo Abraham de comer con Él, y mayor aún, porque no le ves cara a cara, sino que Él habita dentro de ti. La relación era externa, la relación era de vernos cara a cara, pero de no saber qué piensa el otro. Solo Dios podía saberlo, pero nosotros no, porque era una relación externa. Pero ahora que el Espíritu de Dios es depositado en nosotros,
Por eso podemos conocer los pensamientos de Dios, saber lo que Él piensa. Tenemos la mente de Cristo y por eso la relación es más profunda. Porque todas nuestras relaciones son superficiales, hasta cierto punto son superficiales. Aún con nuestro cónyuge podemos saber cómo piensa, pero hay una parte superficial porque no podemos entrar en su mente. Pero con Dios, por eso la relación es más sublime. Dice que el que se une con Cristo es un solo espíritu con Él. Y como su espíritu viene a habitar en nosotros, hay una conexión tan profunda que tú puedes saber lo que Dios piensa. Y si tú escuchas, vas a saber lo que Él piensa, de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, de lo que estás haciendo. Pero a veces es más fácil hacernos los locos, que no lo escuchamos, que Él está allá afuera, Él está arriba, yo estoy acá abajo. Porque eso nos quita responsabilidad. Pero entonces podemos comer con Él. ¿Cómo? Cuando yo estoy comiendo y digo, wow, Padre, Abraham comió contigo. Y ahora yo tengo el privilegio de comer contigo y de que tú habites en mí. Y en todo momento, en todo lugar, en todo lo que hacemos, Dios está con nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y eso es lo que nos lleva a tener una comunión con Él que trasciende lo externo, porque es interna. Y eso no lo tuvo Enoc, no lo tuvo Abraham, no lo tuvo Moisés. Moisés subió al monte, vio a Dios cara a cara, vio, ¿cierto?, el suelo de zafiro, vio el trono de Dios, su rostro resplandecía. Y nosotros decimos, Señor, yo me quiero meter en un ayuno contigo y ver tu rostro y que mi rostro resplandezca como el tuyo. Porque ponemos nuestra mirada en las cosas externas y materiales y carnales. Y no nos damos cuenta de que ya el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y que brillamos más de lo que brillaba Moisés. Porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros. La esperanza de la gloria. Y Él en nosotros brilla. Y por eso es que Él dice, ustedes son la luz del mundo. Y Él en nosotros. Tenemos un privilegio mayor. Y Moisés subió a ese monte y el Espíritu de Dios, ¿cierto?, le dio las tablas de la ley. Algunos dicen que eran 2 cubos, algo muy interesante ahí, pero no es el tema. Sí, le dio las tablas de la ley, le dio todo esto tan espectacular, tan glorioso. Vio esa gloria en el monte que humeaba, que eran con truenos, que había fuego, que los de abajo decían, no queremos subir allá. Y Moisés estuvo ahí, recibió la ley en sus manos, recibió los mandamientos. Glorioso, poderoso. ¿Cómo será en verlo? Y nosotros tenemos, dice la palabra, un privilegio aún mayor. Cristo habita en nosotros. Y el nuevo pacto, Jeremías 31. Eso tan maravilloso que pasó en el monte, cómo Él escribió la ley en esas piedras preciosas y hermosas. Ahora dice en Jeremías 31, colocaré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. En nosotros. O sea, lo que nosotros admiramos y decimos, ¡qué nota! Es para hacer una película. Son cosas sobrenaturales, hermosas, preciosas. Y el Padre dice, y a ti te he dado algo aún mejor. Yo en ti, tú en mí. Y no lo aprecias. No lo aprecias. Sigues buscando externamente lo que el Padre ha depositado en tu interior. Ha escrito en tu mente y en tu corazón su ley. Ha depositado el Espíritu Santo en ti. Su luz brilla en ti. Su Espíritu habita en ti. No es solo que tu rostro resplandezca y a los días se va esa gloria pasajera. Es que el Espíritu vive en ti. Y esa gloria permanece. Tienes un privilegio mayor que el de Moisés. No pienses en los errores que has cometido, en el pecado que has cometido. No, arrepiéntete, pídele perdón. Pero entiende que tienes un privilegio mayor que el de ellos. El Espíritu de Dios habitando en ti. Cristo en
nosotros. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Eso trasciende. Cristo en nosotros. Espérate, ¿cómo así? ¿Cristo habita en mí? ¿Será que no se trata de cuánto yo ore o deje de orar, cuánto yo interceda o deje de interceder, cuánto yo alabe o no alabe, cuánto yo dance, cuánto yo lea la Biblia, cuánto yo escuche prédicas, cuánto yo vaya a eventos, cuánto yo eche aceite, cuánto yo dé vueltas a las cosas? La realidad suprema es que Cristo habita en nosotros. Y por causa de eso, sí, oramos, por causa de eso alabamos, por causa de eso danzamos, por causa de eso buscamos en su escritura y nos aferramos a ellas porque son útiles, por causa de ello intercedemos, por causa de ello hacemos estas cosas externas. Pero lo que digo es que hay muchos que no tienen identidad y creen que haciendo las cosas externas van a tener la realidad interna. Y ahí es donde está el engaño y el problema, que no hemos entendido el hermoso privilegio que tenemos. Cristo habita en nosotros y no requiere que yo haga nada externo para comenzar a vivir esa realidad interna. Pero esa realidad interna, una vez que yo la comienzo a vivir, cambia todo mi exterior y me lleva a dar fruto, a hacer testimonio en mi casa, a hacer testimonio en mi congregación, a hacer testimonio en mi ciudad y en mi nación. Me lleva a hacer testimonio a los principados, a las autoridades y potestades. Me lleva a que el fruto de Él se dé en mí. Cuando vivo, entiendo, comprendo y degusto y disfruto esa relación interna con Él. ¿Cuál es el tema? Que muchos buscan imitar lo externo sin tener lo interno. Y ahí es donde nos desgastamos en lo que no es. Y nos desgastamos intentando abrir los cielos, intentando hacer esto, intentando entrar a la presencia de Dios. Yo no me tengo que desgastar, porque gracias a Dios Cristo ya abrió el camino para que yo lo crea y ande en Él. Entra confiadamente al trono de la gracia y hallarás gracia y ayuda oportuna, ayuda para el oportuno socorro, por lo que ya Él hizo, no por lo que tú puedas hacer, porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Él ya lo hizo. ¿Qué se nos llama hacer? Disfrutar de lo que Él ya hizo, entrar en lo que Él ya hizo. Mayor privilegio que Moisés tenemos. Josué, sí, Moisés, ¿cierto? Se abrió el mar. Con Josué que se abrió el río Jordán y entraron a conquistar la tierra prometida. Josué, sí, por medio de quien se celebró esa primera Pascua en la tierra prometida. Josué, el que dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes verán qué hacen, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Josué, sí, quien hablaba con Dios, quien nos cuenta cuando era más pequeño en el desierto, sí, se cuenta que Josué se quedaba durmiendo, se quedaba en el tabernáculo con el arca y no era destruido. Se quedaba en el tabernáculo, y en ese tabernáculo temporal que hizo Moisés, que era una carpa, se quedaba ahí. Sí, cuando Moisés entraba y salía, Josué estaba ahí todo el tiempo teniendo comunión con el Padre. Josué, el que guió al pueblo para darle 7 vueltas, ¿cierto?, a la ciudad de Jericó, y al último día tocaron trompetas y gritaron, celebraron y cayeron los muros. Josué, el que llevó al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, el que vio al ángel del cielo, sí, Josué, el que tenía comunión cara a cara con el Padre. Pero aún un privilegio mayor que el de Él tenemos nosotros. Cristo habita en nosotros. Tenemos un privilegio aún mayor. Tenemos un tesoro aún mayor que el de todos estos grandes hombres y grandes mujeres de la fe. Tenemos un privilegio aún mayor que el de estas
mujeres, estas juezas del pueblo de Israel, tenemos un privilegio aún mayor, ¿sí? Aún mayor que el de Isha, la primera mujer que junto con Isha, el primer hombre, caminaron en el huerto con el Señor. Aunque es de Sarai, que luego vino a ser Sara, ¿sí? Esposa de Abraham, que fue partícipe de esas charlas con Dios, que se reía incluso de cosas que Dios decía, y decía, yo con mi edad voy a tener un hijo. Y ese disfrutar con Dios, ese disfrutar lo que Dios dice, aún decir, wow, cosas tan asombrosas que no me caben en mi cabeza. Y dice la Escritura, tenemos un mayor misterio y hermoso privilegio. Cristo habita en nosotros y podemos continuar disfrutando con Él y en Él y de Él. Cuando tú estás ahí en tus cosas cotidianas y te pasa algo y te ríes y le dices, ay Padre, esto que me pasó, y estás teniendo comunión con Él. No es como que, ay, tengo que hablar con el Padre, me voy a cerrar en un baño, tal esto mi Biblia, coloco mi musiquita, coloco algo que huela rico, preparo todo el ambiente, tengo que entrar en armonía, alinearme, hacer todas estas cosas. No, ¿sí? Él ya habita en nosotros y podemos tener comunión constante con Él. Y ese es el misterio y lo hermoso de la vida cristiana, de ir a Él para tener vida, que es una vida que fluye, que es una vida que no depende de cosas externas, que es una vida que fluye en todo momento. Y así como fluye cuando yo hago un devocional y aparto un tiempo y un espacio, fluye cuando yo estoy de camino a mi trabajo, fluye cuando yo estoy en un bus, fluye cuando yo estoy en un taxi, fluye cuando yo estoy en mi trabajo sentado, fluye cuando yo estoy en una reunión. Fluye la vida porque la vida es Cristo en nosotros. Y no es como que se apaga mientras voy a trabajar y se prende cuando regreso a mi lugar de oración. Eso no tiene sentido. La vida fluye, la vida es constante, es un constante caminar con Él. Y es un privilegio que tenemos que no tuvieron ellos. Moisés tenía que ir al monte para hablar con Dios. Moisés tenía que meterse a la carpa al lado del arca para hablar con el Padre. Y nosotros podemos tener comunión con Él en cualquier momento, en cualquier lugar. Y también se nos llama a cierra tu puerta y tu Padre que está en lo secreto, ¿sí? Te recompensará, ¿cierto? Te escucha. Tu Padre te escucha en todo momento y en todo lugar, pero la comunión es constante. Lo vemos en la vida de nuestro amado Cristo. Iba al monte a orar. Sí, pero no porque vaya a buscar la presencia del Padre, sino porque en medio de que todo el mundo quería que Él hiciera cosas, le estaban quitando tiempo de hablar con el Padre. Y necesitaba tener esos tiempos de refrigerio a solas con el Padre. Pero él también reconocía que el Padre estaba delante de él, estaba en él, y que él estaba delante del Padre en todo momento. Y por eso lo vemos en varias ocasiones que él está con los discípulos y de repente empieza a hablarle al Padre. Y dice, ay Padre, te agradezco, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a estos niños, ¿sí? Y dice, y habla con el Padre espontáneamente. Y está en otra situación y dice, Padre, te pido que hagas esto, no por mí, sino por ellos, porque, sí, te lo digo, es porque ellos necesitan escucharlo. Y está en esa constante comunión con el Padre. Entonces, una cosa no quita la otra. Pero cuando hacemos énfasis solo en algo, lo otro se pierde. Y nos olvidamos de nuestra identidad. Cristo en nosotros, qué mayor privilegio. Samuel, aquel que dormía también al lado del arca y escuchó una noche que lo llamaban Samuel, Samuel, como la canción, no me la sé, por eso no la canto. Samuel, ¿sí? Samuel. Y que va donde Elí le dice, ¿me llamaste? Y Elí le dice, deja dormir. Vuelve a dormir, yo no te he llamado. Y vuelve y pasa. Y ya Elí por fin entiende, yo no le he llamado. Él está allá, ¿sí? Durmiendo al lado del arca. Pues debe ser Dios, ¿sí? Dile, aquí estoy. Samuel lograba escuchar la voz de Dios. Mayor privilegio que Samuel tenemos nosotros, porque él tenía una relación externa. Y nosotros, Cristo habita en nosotros, tenemos una relación interna con Dios desde adentro hacia afuera. Tenemos un privilegio aún mayor que estos profetas que admiramos y cuyas vidas son hermosas y preciosas y de las cuales aprendemos porque toda la escritura es útil.
Útil, toda la escritura es útil y necesaria para nosotros. Y toda ella da testimonio de Cristo. Y con todo esto nos muestra que aquello que admiramos y aquellos privilegios que quisiéramos tener, Padre, yo quisiera, sí, estar en mi habitación y que tú me llamaras por mi nombre, Jorge, así como llamaste a Samuel y escucharte. El Espíritu de Dios ya habita en ti. Tienes comunión con Él, el Espíritu de Dios te habla, te llama. Y no solamente eso, clama desde tu interior, Abba Padre, y le clama al Padre. Mayor privilegio tienes tú de una comunión, de ser uno con el Señor en espíritu. Tienes libre acceso a la presencia misma del Padre. Sí, y en la presencia de Él habita en ti y está ese, yo en Él y Él en mí. Tenemos acceso inmediato al trono de la gracia. Si queremos percibir su presencia, en todo momento lo hacemos porque Él ya habita en nosotros. Y a veces lo que queremos es sensaciones externas, porque no estamos teniendo una vida interna en coherencia, en caminar con Él, en que fallamos y caemos, pero de inmediato corremos al trono de la gracia y le decimos, Padre, la embarré, Padre, hice esto, Padre, pensé aquello, Padre. Esto con mi cónyuge, ay Padre, sí, le hablé a mi hijo como no debía, ay, le fui fuerte, ¿cierto? Y Él te dice, sí, ay Padre, tengo que pedirle perdón, sí, es lo mejor. Y tienes esa comunión con Él y vas, pides perdón, sí, y Él está ahí, Él sonríe, y Él no te ve externamente. Muchos nos imaginamos a Dios que nos ve como, wow, bueno, sino que está en tu interior, te acompaña, su Espíritu está en ti. Y el misterio, sí, que Él está en su trono. Todas estas cosas, claro que sí, que son ciertas y verdaderas, pero que el misterio hermoso es que también su Espíritu y que Él habita en nosotros. El misterio, Cristo en ustedes. Y en esa comunión diaria con Él, lo vamos conociendo y nos vamos conociendo a nosotros mismos y nos damos cuenta de cuánto nos falta para que Él continúe siendo formado en nosotros. Pero no nos quedamos llorando por lo que fue y porque nunca seremos como Él. Oh, no, solo la vida es solo pedir perdón y pedir perdón. No, la vida es Cristo en nosotros y tenemos vida y vida en abundancia y lloramos cuando hay que llorar, ¿cierto? Pero también reímos cuando hay que reír. Y es hermoso y precioso. Y está David, a quien muchos admiramos, el que compuso la mayoría de los salmos. Este salmista que alababa a Dios con su cántico y lo adoraba con sus sacrificios. Recuerda, alabanza y adoración no es lo mismo. Alabar tiene que ver con exaltar, con cantar, con los instrumentos, y la alabanza con la actitud del corazón. Adorar es agacharse, es postrarse, es sacrificar. La primera vez que aparece la palabra adorar en la Biblia es cuando Abraham va a llevar a sacrificar a Isaac. No llevaba una guitarra, no llevaba su celular para reproducir una canción. Iba a sacrificar a su hijo. La adoración es sacrificio, es obediencia. Iba a sacrificar a su hijo en obediencia. Adorar es sacrificar y obedecer. Alabar es cantar, incluye el danzar, incluye el exaltar al Padre. Que lo que pasa en los últimos 40, 50 años, estas palabras se mezclaron y algunos creen que adorar es cantar suavecito o cantar música espiritual y más espiritual. No, todo eso es alabanza. Pero bueno, ya pasé 12 sesiones que la pueden buscar en la página, Adoración Profunda, explicando esto. El caso es que David alababa a Dios con su canto, lo adoraba con sus sacrificios. Era un gran salmista, era alguien que alababa a Dios y adoraba a Dios. Hacía las dos cosas hermosas y preciosas. También cometió sus errores, pero es alguien a quien admiramos por la comunión que tenía con Dios, por todo lo que Él escribió en la palabra, por todos esos salmos, por todo lo que Él hizo. Y aún un privilegio mayor que David tenemos nosotros. Porque aún David, el Señor le hablaba por medio de profeta y le envió al profeta Natán para hablarle a él. Y nosotros tenemos un privilegio aún mayor, que no necesitamos que un profeta nos venga a decir lo que estamos haciendo mal, porque el Espíritu de Cristo habita en nosotros y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos un privilegio mayor que el de David.
Cuando él la embarró con Betsabé, mandó a matar a Urías, tuvo que venir un profeta a decirle las cosas. Qué privilegio el nuestro que el Espíritu de Dios desde nuestro interior nos redarguye, nos enseña, nos instruye, nos exhorta. Y sí, a veces vienen los profetas a confirmar cosas, vienen personas a confirmar cosas, pero a lo que voy es que tenemos una relación interna, preciosa y hermosa, porque el misterio, Cristo en ustedes. Cristo en ustedes. Cristo habita en ti, en nosotros. Tienes un mayor privilegio que el de David. Y muchos dicen, wow, quisiera tener la relación que David tenía con Dios y componer las canciones y tener ese amor que él tenía para con Dios. Tú lo puedes tener y aún mayor. Que no quieras o que no supieras es otra cosa. Porque el Espíritu de Dios habita en ti. Habita en ti. O sea, tú no tienes que esperar a que no sé qué, ¿sí? Cuando llegue a ser pastor, cuando llegue a hacer tal cosa, cuando llegue a servir, mi vida será completa. No, lo más completo, el privilegio más hermoso, lo más lindo que puedes tener en tu vida, lo que realmente va a trascender el propósito eterno de Dios, Cristo habitando en ti. Y por medio de Él en ti, Cristo ya habita en ti. Tú puedes ya tener esa comunión con Él, puedes entrar confiadamente, ¿sí? Percibir ese camino al trono de la gracia, puedes hablar con Él, puedes crecer en Él, puedes pedir perdón cuando tengas que pedir perdón, pero puedes también avanzar y aprender de Él y decirle, Padre, mira lo que está pasando con mi cónyuge, Padre, mira lo que está pasando con mis hijos, Padre, mira lo que está pasando con esta persona, Padre, mira lo que está pasando en el trabajo, Padre, ¿cómo llevo esta situación? ¿Qué debo hacer? Ok, ponga en la otra mejilla. Ay, Padre, pero tú sabes cuánto me cuesta. Pero lo sé, Padre. Sé que tú estás en mí. Sé que tú estás conmigo. Y no solo conmigo, sino en mi interior. Te alabo, Padre. Eres precioso y eres hermoso. Y empiezas espontáneamente a tener esos tiempos, ¿sí? Y ahí en medio de eso el Señor te lleva a adorarlo en obediencia y en sacrificio y a alabarlo. Y sale canto espontáneo y le cantas y le dices, Padre, te amo. ¿Sí? Y recuerdas canciones, puede que salga canto espontáneo, como puedes que recuerdes una letra de una canción, pero que en ese momento se vuelve tan significativa y empiezas a alzar tus manos y a cantar. Si o si estás en el Transmilenio, estás ahí sentado y empiezas a cantar ahí en voz baja y a decir, te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. Mi escudo y la fuerza de mi salvación eres tú. Mi libertador y mi alto refugio. Y tienes esos tiempos de comunión con Él constantemente y estás en todo momento y en todo lugar y te quebrantas cuando debes quebrantarte y reconoces lo hermoso que es Él y dices, gracias, Padre, por este privilegio de que tú habites en mí, porque todos estos hombres de la fe no lo vivieron. Muchos de ellos, para tener comunión contigo, tenían que desplazarse hasta el templo, llevar un sacrificio, hacer el sacrificio, hacer todas estas cosas para tener esa ofrenda de paz, para poder tener comunión, o tenían que ir y llamar a los profetas y decir, ¿qué nos está queriendo decir Dios? Tenían que ir al lugar y desplazarse físicamente, y todo esto Dios lo dejó para mostrarnos el gran privilegio que tenemos. Podemos tener comunión con el Padre en todo momento y en todo lugar, porque Él habita en nosotros. Y eso es tan hermoso. Por eso es que a veces nosotros, y yo soy tan exagerado con, ¿por qué a una cosa le llaman alabanza y a otra adoración? ¿Por qué llamamos iglesia a un lugar? Cuando somos nosotros, somos la congregación. Y sí, debemos congregarnos, pero el congregarnos, sí, es ese permanecer juntos, ese estar juntos, ¿cierto? Ese tener comunión con el Padre juntos, ¿sí? Ese no es conectarnos de la familia de la fe.
Y yo a veces soy con todo ese tema de las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras construyen nuestra identidad. ¿Cómo aprenden los niños? Por lo que escuchan las palabras y por la imitación. ¿Qué es las primeras cosas que aprenden a hacer los niños? Lo que sus padres hacen. Tú tomas algo, un juguete, y lo tiras. Tu hijo bebé va a ir a buscar el juguete y lo va a tirar y se va a reír. Porque dice, wow, estoy siendo como mi papá. Y tú le dices, mamá. Y él va a intentar decir, papá. Y te va a intentar decir lo que te estás diciendo. Y es hermoso. Aprendemos con las palabras y aprendemos con la imitación. Entonces, por eso a veces somos tan exagerados que algunos podrán decir con el tema de las palabras, porque son las que construyen realidad e identidad. Y cuando utilizamos palabras que no son para describir realidades, estamos robándonos de la identidad de lo que somos. ¿Sí? Cuando empezamos a hacer énfasis en ir a buscar la presencia del Señor, en hacer esto, en el esfuerzo, en que hay que abrir los cielos, en que hay que hacer cosas, algo dentro de mi espíritu, quiero que sepan que es como, ¿sí? Como alerta roja, porque siento que me están quitando mi identidad y le están quitando la identidad a otros, porque están haciéndole entender a otros de que hay que hacer toda una serie de cosas externas y esto y lo otro para poder tener comunión con el Padre, cuando Dios ya hizo todo por medio de Cristo para abrir el camino y depositó su espíritu en nosotros. Entonces, cuando yo veo a hijos de Dios que continúan buscando externamente como si estuviéramos en el Antiguo Testamento y continúan buscando externamente una presencia que está en su interior y continúan buscando externamente un poder que está en ellos, algo dentro de mí dice, Padre, ¿en qué momento nos desviamos? Padre, ¿cuál es nuestra identidad? O Padre, yo soy el que estoy equivocado y tu escritura todo lo que dice no es así, ¿sí? No es Cristo en nosotros, es solo Cristo fuera de nosotros, o el Espíritu de Dios entonces no habita en nosotros. O sea, ¿qué hago con la escritura? ¿Qué hago con lo que tú nos has enseñado? ¿Qué hago con lo que tú muestras en tu palabra? De que nosotros somos el templo tuyo. ¿Qué hacemos con todas estas cosas? Entonces, claro, hay un conflicto, ¿sí? Porque hay muchas cosas, amados hermanos míos, que van a buscar quitarte tu identidad y quitarte de tu posición en Cristo, para que tú pongas tu confianza y tu identidad en otras cosas que parecen muy buenas, pero que son menos que Cristo. ¿Cuál es el misterio? Cristo en nosotros. Y aún David tenemos un privilegio mayor que este gran hombre de Dios. Y aún Elías, que hizo descender fuego del cielo con su oración y era un hombre como nosotros sujeto a pasiones, ¿sí? Que hizo tantas obras y tantos milagros, y aún tenemos un privilegio mayor que él, porque su relación con Dios era externa, de hablar así, externa, y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y queremos la doble porción, como Elías, la doble porción para hacer obras externas. Y el Espíritu de Dios ya ha colocado su plenitud en nosotros. Qué privilegio el que tenemos de cumplir el propósito eterno, el plan de las edades, el sueño que ha tenido Dios desde un principio y hasta el fin. Un lugar para que el Espíritu de Dios habite. Eso somos nosotros, la casa de Dios. Una familia de hijos e hijas a la imagen de su hermano mayor, Jesucristo, que sean hijos e hijas con el ADN del Padre. Y eso somos nosotros, porque se nos ha concedido el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y no solamente eso, una amada que sea espíritu de su Espíritu de Jesucristo, que sea la novia, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, que tenga un vestido lino de acciones justas, que sea sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, que sea el cuerpo de Cristo. Y eso somos nosotros. Somos la casa de Dios, somos los hijos de Dios y somos la esposa, la amada del Cordero, de Jesucristo. Tenemos un privilegio mayor que todos los que nos han antecedido. Y dice
Él continúa Colosenses diciendo: y todo esto anunciamos, esto los amonestamos y esto lo enseñamos con toda sabiduría para presentar a todo hombre maduro en Cristo. ¿Cuál es el propósito? Que el Padre tenga su sueño. Padre, mira, aquí está tu casa, aquí están tus hijos, aquí está tu amada. Y no es inmadura, es madura en Cristo. Por eso el llamado a la madurez, por eso el llamado a avanzar, por eso el llamado a crecer, por eso el llamado a dejar las cosas de niños atrás, por eso el llamado a aprender de nuestros errores y al dejar el pecado y arrepentirnos. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, pero maduremos, dejemos las cosas de niños, las riñas de niños, las cosas ahí de ay, hay que guardar esto, ay, no le digan a nadie esto, lo otro. O sea, todas esas cosas como tan infantiles en las que a veces caemos, y avancemos. Y dice, porque el fin es presentar a todo hombre maduro en Cristo. O sea, Cristo en nosotros nos formamos a su imagen y nos presentamos a Él, en Él, estando en Él, en Cristo. Él en nosotros y nosotros en Él. Y tenemos un privilegio mayor. Y esa es nuestra identidad, y por eso nos guardamos, y por eso caminamos a la altura de nuestro llamado, y por eso ya no hacemos cualquier cosa, porque sabemos quiénes somos, entendemos nuestra identidad, y que lo que yo haga no me hace más o menos hijo de Dios, sino que por cuanto soy hijo de Dios, eso da fruto en mí, y Dios me lleva a hacer cosas, sí, y me lleva a caminar en las obras que Él preparó de antemano para que yo camine en ellas, pero partiendo de mi identidad y de teniendo claro, y viviéndolo y disfrutando del misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, que Cristo habita en ustedes, habita en mí y habita en nosotros. Mayor privilegio no puede haber, no lo hay. Disfrútalo. Y no dejes que nada ni nadie te quite tu identidad. Cristo habita en nosotros, pero déjalo crecer, madura, da fruto, ¿sí? Que se note Cristo en nosotros, el Espíritu de Dios en ti y en mí. Amén. Amén.